Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la fisiopatología del shock. Vamos a tratar de entender cómo funciona la demanda y la entrega de oxígeno en el organismo para entender el estado. Lo primero es una definición fisiológica del shock. El shock o choque es un estado del organismo en el cual la demanda o las necesidades de oxígeno de los tejidos superan la capacidad del organismo de entregarle oxígeno y cumplir así las acciones del metabolismo. Unos datos clave para entender esto. Lo primero es que el sistema cardiorrespiratorio tiene como función general adquirir el oxígeno del medio y pasarlo a la sangre para transportarlo. Entonces, con esto va a cumplir las demandas, a suplir las demandas de oxígeno del cuerpo, que tenemos un metabolismo aerobio, entonces necesitamos oxígeno para hacer la mayoría de nuestras funciones. La hemoglobina, en este contexto, es la principal sustancia encargada de transportar el oxígeno y aporta el mayor contenido de oxígeno que tenemos en la sangre. Un gramo de hemoglobina puede transportar 1.4 mililitros de oxígeno. Vamos a ver unas ecuaciones para entender precisamente el transporte de oxígeno al organismo. Lo primero es el contenido arterial de oxígeno, luego hablaremos de la entrega o transporte de oxígeno, el consumo de oxígeno y la extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Empecemos con el contenido arterial de oxígeno. La cantidad de oxígeno que se transporta en condiciones normales en la sangre arterial depende de dos cosas principales: de la concentración de hemoglobina y del porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces aquí lo vemos. 1.34 es lo que puede llevar la sangre, es una constante, ¿cierto? Por lo que ya explicamos previamente, por el valor de hemoglobina del paciente, por la saturación de oxígeno actual sobre 100. Y a esto le sumamos 0.03 por la presión arterial de oxígeno. Esto es una cifra despreciable y algunas veces vemos que la ecuación solo la expresamos en este sentido. Pero nos está hablando del contenido de oxígeno libre, es decir, que no está unido a ninguna proteína como la hemoglobina en la sangre. Usualmente, en condiciones normales, el contenido arterial de oxígeno es de 170 a 200 mililitros por litro de sangre arterial. Ahora hablaremos de la entrega de oxígeno o DO2. La entrega de oxígeno a los tejidos va a depender de dos condiciones. Primero, el contenido arterial de oxígeno, que ya vimos cuál era la fórmula, y segundo, del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende del volumen de eyección, es decir, la sangre que puede salir en cada latido del corazón, por la frecuencia cardíaca. Y esto se multiplica por el contenido arterial de oxígeno. En condiciones normales, la entrega de oxígeno es de más o menos 950 a 1150 mililitros por minuto. Si hacemos un promedio, podemos decir que es más o menos 1 litro de oxígeno por minuto que se está entregando a los diferentes tejidos del cuerpo. Continuamos con la siguiente ecuación, y es que vamos a hablar del consumo de oxígeno o VO2. El consumo de oxígeno es el oxígeno que necesita el organismo para realizar sus funciones metabólicas, y para calcularlo debemos tener en cuenta el gasto cardíaco y la diferencia que hay entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. En condiciones normales, más o menos es de 200 a 250 mililitros por minuto. Entonces vamos haciendo unas cuentas. El sistema cardiorrespiratorio le está entregando al organismo más o menos 1000 mililitros de oxígeno por cada minuto, y el organismo está consumiendo más o menos 250 mililitros por minuto. Es decir, en condiciones normales nosotros nos sobra el oxígeno que estamos recibiendo para realizar las funciones del cuerpo. ¿Listo? Y la otra fórmula que vamos a entender es la fórmula de la extracción de oxígeno. Esta la llamamos con la sigla EO2, y esa es la capacidad que tiene cada tejido o los tejidos del cuerpo de tomar el oxígeno que le está llegando, y depende del consumo de oxígeno de los tejidos y está limitado por la entrega de oxígeno. ¿Por qué decimos limitado? Porque si nos está llegando poquito oxígeno, pues obviamente van a poder sacar poquito oxígeno para hacer sus funciones metabólicas. Entonces, la extracción de oxígeno es el VO2 sobre la DO2, que cuando sacamos todas las variables que tiene cada una de esas fórmulas, llegamos a la fórmula final, que es el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno sobre el contenido arterial de oxígeno. Lo damos en un valor de porcentaje. Entonces, en condiciones basales en el organismo, la extracción de oxígeno es más o menos el 20 al 30% de la entrega de oxígeno. Y esto ya lo habíamos calculado, ¿cierto? La DO2 son 1000 mililitros o 1 litro
de oxígeno por minuto y el consumo de oxígeno son 250 mililitros. Entonces usualmente lo que saca, eso es un 25%, ¿cierto? Lo que saca el tejido se lo gasta, lo consume. La extracción de oxígeno es lo mismo que básicamente que está consumiendo el tejido, aunque muchas veces puede ser menos. Ahora, vamos a entender qué pasa en el estado de shock. Esta gráfica que vamos a ver se lee de derecha a izquierda y tenemos la VO2, que es el consumo de oxígeno sobre la entrega de oxígeno. Vamos a ver esa relación. Entonces, en condiciones normales, ¿qué pasa? El consumo de oxígeno es independiente del aporte. ¿Y por qué es independiente del aporte? Porque ya vemos que vivimos en un superávit de oxígeno. Nos está sobrando oxígeno, el que nos está llegando, pues sacamos lo que necesitamos, pero usualmente no necesitamos más que eso, inclusive necesitamos mucho menos. ¿Qué pasa cuando aumentan la demanda metabólica en una condición de shock o estrés? ¿Cierto? Pues digamos, en una condición de estrés fisiológica como podría ser el ejercicio, pues podríamos aumentar nuestra extracción de oxígeno y utilizar más oxígeno para ese metabolismo que tenemos aumentado, pero nuestro organismo está bien y puede realizar sus funciones, va a aumentar el gasto cardíaco, va a extraer un poco más de oxígeno para realizar la actividad física, pero no va a haber algo anormal ni se va a llegar al límite del oxígeno que se está recibiendo para poder utilizarlo. ¿Qué pasa en el estado de choque? Entonces, en el estado de choque llegamos a la extracción máxima de oxígeno, que ya sabemos que es más o menos el 30%. Pero vamos a llegar en ese punto a un DO2 crítico, o sea, una entrega de oxígeno crítica. Básicamente, la entrega de oxígeno está afectada porque está comprometido. Acuérdense que la fórmula nos decía que el DO2 es el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno lo que principalmente lo afecta, ¿cierto? Entonces, si está comprometido el gasto cardíaco, como ocurre en estados de choque, por ejemplo en un choque cardiogénico, vamos a ver que no se está pudiendo llevar suficiente oxígeno a los tejidos y como no estamos llevando ese suficiente oxígeno, pero el gasto inclusive puede estar aumentado, se va a intentar extraer lo máximo, pero no hay suficiente, entonces ya ese consumo de oxígeno va a depender del aporte, ya no vamos a tener todo lo que nos estaba sobrando, sino que antes nos va a estar haciendo falta para cumplir las funciones metabólicas normales. Y además, por ejemplo, si lo que está comprometido es el contenido arterial de oxígeno, si hablamos en el caso del choque hipovolémico, tenemos un paciente anémico por un sangrado, entonces vamos a ver que tampoco está llegando suficiente oxígeno, pero las necesidades del cuerpo siguen siendo las mismas o inclusive pueden estar aumentadas por el estrés que se está viviendo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros logramos entender esta gráfica, nos damos cuenta por qué son tan importantes las intervenciones que realizamos y precisamente esas intervenciones en el estado de shock. Vamos a verlo a continuación. Entonces, ¿qué no podemos olvidar? Primero, el shock es un estado dinámico, ¿cierto? Entonces, podemos tener momentos donde estamos empeorando o momentos donde puede haber una mejoría según lo que estemos realizando para que mejore. Es un estado que está cambiando. En el shock, el consumo de oxígeno, que es la VO2, supera la capacidad de entrega de oxígeno del organismo. Ya lo hablamos, ¿cierto? Entonces, en el shock, lo primero que debemos hacer es identificar la causa del shock. Si hablamos, por ejemplo, de uno de los choques más comunes, que es el shock séptico, entonces debemos identificar la causa para poder tratarla, darle antibióticos, líquidos, aportar oxígeno si, por ejemplo, el paciente está desaturado o el shock es por una neumonía, por ejemplo. Entonces tenemos que manejar esa causa para que el organismo en algún momento recupere su capacidad de hacer las funciones. Sin embargo, esto puede ser complicado y no podemos esperar a que el organismo solito vuelva a eso. Entonces aquí viene el otro punto importante y es la reanimación guiada por metas, que es una estrategia que planteamos para soportar las funciones del organismo, las demandas metabólicas mientras está en shock. Entonces en la reanimación guiada por metas entra el uso de medicamentos como vasopresores o inotrópicos para ayudar a mejorar el gasto cardíaco, el aporte de líquidos, el aporte de hemocomponentes en caso de sangrado y esperar a que se pueda tratar la causa, que termine, digamos que si es un sangrado por un trauma, que podamos llevarlo a cirugía, que se mejore y se controle la parte del sangrado para poder que el organismo pueda recuperar sus funciones. Bueno, espero que hayan aprendido bastante, que continuemos aprendiendo de este tema de choque. Muchas gracias por la atención.